saludo, estimada profesora Joanna Estrella Soto y demás compañeros. Mi nombre es Brenda Liz Gómez Martínez, matrícula 320-9809. En esta ocasión le hablaré sobre la introducción al proceso funcional básico de la administración. Desde finales del siglo XIX se acostumbra a definir la administración en términos de 4 funciones específicas de los gerentes, que son la planificación, la organización, la dirección y el control. Aunque este marco ha sido sujeto a ciertos cómputos en términos generales, sigue siendo el aceptado. Por tanto, cabe decir que la administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los miembros de la organización y el empleo de todos los demás recursos organizacionales, con el propósito de alcanzar las metas establecidas para la organización. Proceso administrativo. Un proceso es una forma sistemática de hacer las cosas. Se habla de la administración como un proceso para subrayar el hecho de que todos los gerentes, sean cuales fueran sus aptitudes o habilidades personales, desempeñan ciertas actividades y relacionados con el propósito de alcanzar los temas que desean. La naturaleza interactiva del proceso administrativo implica que la planeación es cuando los gerentes usan la lógica y los métodos para analizar metas y acciones. Dinámica interactiva del proceso administrativo. Planeación. Los gerentes usan la lógica y los métodos para analizar metas y acciones. Control. Los gerentes se aseguran de que la organización se dirige hacia los objetivos y metas. Organización. Los gerentes ordenan y asignan el trabajo, la autoridad y los recursos para alcanzar las metas. Dirección. Los gerentes dirigen, influyen y motivan a los empleados para que realicen las tareas esenciales. La planeación. Planificar implica que los administradores piensen con atentación en sus metas y acciones y que basen sus actos en algún método, plan o lógica y no en corazonada. Los planes presentan los objetivos de la organización y establecen los procedimientos idóneos para alcanzarlos. Además, son guía para 1. Obtener y comprometer los recursos que se requieren para alcanzar sus objetivos. 2. Que los miembros de la organización desempeñen actividades congruentes con los objetivos. Y 3. Que el avance hacia los objetivos pueda ser controlado y medido de tal manera que, cuando no sea satisfactorio, se pueda tomar medidas correctivas. El primer paso para planificar consiste en elegir las metas de la organización. Se establecen metas para cada una de las subunidades de la organización, es decir, que sus divisiones, departamentos, etc. Se establecen programas para alcanzar las metas de manera sistemática. Sobra decir que al elegir objetivos y preparar programas, el gerente de mayor jerarquía analiza su viabilidad, así como las posibilidades de que otros gerentes y compañeros de la organización lo acepten. Las relaciones y el tiempo son fundamentales para las actividades de la planificación. La planificación produce una imagen de las circunstancias futuras deseables. Dados los recursos actualmente disponibles, las experiencias pasadas, etc. Planificación es definir los objetivos o metas, la organización estableciendo estrategia para alcanzar esas metas, es seleccionar proyectos
y objetivos, es decir, elegir una acción entre varias alternativas. Mi nombre es Luisa María Arias, mi matrícula es 320-9806. Estaré dando un breve resumen sobre la planeación. La planeación es el proceso de evolución de los objetivos de tu empresa, creada de un plan de negocios realista, donde debes escribir tus planes de acciones acorde a tus estrategias para poder alcanzar tus objetivos planeados. La planeación debe adaptarse a la realidad y a las condiciones objetivas que actúan en el medio ambiente. Dentro del proceso de planeación existen principios que ayudan al desarrollo de la ciencia práctica de la planeación. Estos principios son principios de flexibilidad, principios de cambio de rumbo, principios de compromiso, principios de factores limitantes y principios de herencia. En la planeación existen unos tipos de principios esenciales. Estos son importantes para poder aplicar cada uno de los elementos que lo forman. Algunos principios de la planeación, principios de la universidad, principios. Esta debe aprender suficiente cantidad de factores como tiempo personal, materia, presupuesto, etc., de tal manera que al desarrollar el plan sea suficiente. Principio de reaccionalidad. Todos y cada uno de los planes deben estar fundamentados lógicamente. Deben contener unos objetivos que pueden lograrse y también los recursos necesarios para lograrlo. Principio de la precisión. Los planes no deben hacerse con afirmaciones vagas y genéricas, sino con mayor presión posible, porque van a elegir elecciones simétricas. Diferentes tipos de periodos, plazos de la plantación. Los planes son el resultado del proceso de la planeación y pueden definirse como diseño o esquema detallados de lo que habrá de hacerse en el futuro y las especializaciones necesarias para realizarlos. Estos planes son estrategias operativas, técnicas y funcionales, el propósito de la naturaleza de la planeación. Este puede resumirse mediante la diferencia de los siguientes principios. Principios de contribución al objetivo, principios de objetivos, principios de eficiencia a los planes, principio de la prioridad de la plantación. Muy buenas noches, mi nombre es Paula Burgos Hernández, matrícula 320-9818. Entre los tipos, periodos o plazos de la planeación inciden dos factores, los cuales son factores externos e internos. Estos son las condiciones en las que operan nuestros planes. Factores externos representan las oportunidades y amenazas. Número 1, factores sociales políticos y leyes. Número 2, condiciones competitivas y atractivo de la industria. Y número 3, nuevos productos, servicios y tecnología. Los factores internos representan las debilidades y fortalezas. Número 1, estructura de la organización. Número 2, desempeño de la organización. Y número 3, cultura y valores. El análisis, que es la matriz para identificar la fortaleza y debilidades organizacionales, es llamada como análisis FODA. La matriz FODA identifica fortaleza y debilidades dentro de la compañía, oportunidades y amenazas en el medio ambiente.
Planes iniciales y de mantenimiento en la administración, premisas y pronósticos. Uno de los pasos esenciales y más a menudo ignorados de la planeación efectiva y coordinada es el de premisas, que consisten en el establecimiento de supuestos básicos congruentes para los planes en consideración y en el acuerdo de administradores y planificadores de utilizarlos. Las premisas de planeación son las condiciones previstas en que operan los planes. Estas incluyen supuestos o pronósticos sobre las condiciones futuras conocidas que afectan la operación de los planes. Premisas externas son factores o condiciones cuyo origen es ajeno a la empresa, pero que puede tener efecto decisivo en el desarrollo de sus actividades. Las premisas externas pueden ser de carácter político, de carácter legal, económicas y sociales. Las premisas internas. Estas son cuando se originan dentro de la empresa y pueden influir en el logro de los propósitos. Algunas de ellas son variaciones en el capital, ausentismo, rotación de personal, accidentes siniestros, entre otros. Los pronósticos son predicciones de resultados futuros. Los pronósticos ambientales implican valores y áreas de pronosticar adicionales a su uso, las cuales se las mostraré en las siguientes imágenes. Los pronósticos son predicciones, y dos de las predicciones más comunes son los ingresos futuros y los nuevos adelantos tecnológicos. Sin embargo, cualquier componente del entorno general específico de la organización puede ser sujeto a pronósticos. Uno de los intentos por hacer los pronósticos tecnológicos más precisos y significativos es la técnica de Delphi, desarrollada por Olaf Helmer y sus colegas de la Ronald Corporation. Tiene un grado de responsabilidad a aceptación científica. Las técnicas de pronósticos caen dentro de dos rangos, cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas aplican un conjunto de reglas matemáticas a una serie de datos anteriores para predecir datos futuros. Las cualitativas utilizan el juicio y las opiniones de conocedores. Generalmente se usan cuando los datos son limitados o difíciles de conseguir. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Felicia Reyes Mejía, mi matrícula es 320-9810. Los objetivos pueden ser financieros o estratégicos. Financieros son los resultados enfocados en mejorar el desempeño financiero de la compañía. Los objetivos estratégicos son resultados enfocados en mejorar la competitividad y posición de un negocio a largo plazo. Estrategias denotan casi siempre un programa general de acción y un despliegue de esfuerzos y recursos para alcanzar. Objetivos amplios, políticas. Son también planes en el sentido de que son enunciados generales o maneras de entender que guían el pensamiento o la acción que toman de decisiones por procedimientos. Son secuencias cronológicas de acciones requeridas. Reglas explican con claridad las acciones requeridas o las acciones que no se deben llevar a cabo. Se diferencian de los procedimientos en que guían la acción sin especificar un orden de tiempo. El procedimiento se podría considerar como una serie de reglas. La esencia de una regla es que refleja una decisión administrativa de que se tiene que llevar a cabo o que no en ciertas acciones. Programas es un conjunto de políticas y reglas de procedimientos. Presupuesto es una declaración de los resultados esperados expresados en términos numéricos para asignar recursos a actividades específicas. Una de las principales ventajas de la elaboración de presupuestos es que obliga a planear. Los presupuestos pueden ser presupuestos de ingresos, de gastos, de utilidades, de efectivos,
de gastos de capital, presupuestos y presupuestos variables. Enfoques a los presupuestos: presupuestos incrementales y presupuestos de base cero. La organización. La palabra organización viene del griego organon, que significa instrumento, pero quizás ilustre mejor el significado de este concepto el uso de que en nuestra lengua se da a la palabra organismos. Este implica necesariamente A, partes y funciones diversas; B, unidad funcional; C, coordinación. Nosotros la definimos: organización es la estructuración técnica de las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo social con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados. Es una estructura de funciones opuestos intencional y formalizado. La organización se refiere a estructurar quizás la parte más típica de los elementos que corresponden a mecánica administrativa. Por lo mismo se refiere cómo deben ser las funciones, jerarquías y actividades. Por idéntica razón se refiere siempre a funciones, niveles o actividades que están por estructurarse más o menos remotamente. La organización nos dice en concreto cómo quién va a dar cada cosa. La organización, por ser elemento final del aspecto teórico, recoge completamente y llega hasta sus últimos detalles en todo lo que la planeación ha señalado respecto a cómo debe ser una empresa. Los fundamentos básicos que demuestran la importancia de la organización son: 1. Es carácter continuo, jamás se puede decir que ha terminado, dado que las empresas y recursos están sujetos a cambios constantes. 2. Es un medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr los objetivos del grupo social. 3. Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades eficientemente con un mínimo esfuerzo. 4. Evita la lentitud e ineficiencia de las actividades, reduciendo los costos e incrementando la productividad. Y 5. Reduce la duplicidad de esfuerzos. Principios de la organización. Existen 9 principios que proporcionan la pauta para establecer una organización racional. Se encuentran íntimamente relacionados y son: 1. Del objetivo; 2. Especialización; 3. Jerarquía; 4. Paridad de autoridad y responsabilidad; 5. Unidad de mando; 6. Difusión; 7. Amplitud o tramo de control; 8. De la coordinación; 9. Continuidad. Estructura organizacional. La estructura organizacional se refiere a la forma en que se dividen, agrupan y coordinan las actividades de las organizaciones en cuanto a las relaciones entre los gerentes y los empleados, entre gerentes y empleados y empleadas. Organización funcional. La organización funcional reúne en un departamento a todos los que se dedican a una actividad o a varias relacionadas que se llaman funciones. La organización producto-mercado, con frecuencia llamada organización por división, reúne en una unidad de trabajo a todos los que participan en la producción y comercialización de un grupo de productos relacionado de productos, a todos los que están en cierta zona geográfica, a todos los que tratan con cierto tipo de cliente. Organización matricial es la estructura de la organización en la que cada empleado depende tanto de un gerente de funciones o división como de un gerente de proyectos o grupo. Estructura formal o informal de la organización. Los organigramas son útiles porque exhiben la estructura formal de la organización y quien es responsable de ciertas tareas. Sin embargo, en la realidad, el organigrama no puede captar las funciones interpersonales que constituyen con la estructura informal de la organización, por lo que la definimos como la estructura formal e informal de la organización de la siguiente manera. Estructura formal es la estructura intencional de roles en una empresa
formalmente organizada. Y estructura informal de la organización son reacciones no reconocidas ni documentadas en forma oficial. Tipología de la organización. Se refieren a los distintos tipos, sistemas o modelos de estructuras organizacionales que se pueden implantar en un organismo social. La determinación de la clase de organización más adecuada depende de los factores tales como el giro y la magnitud de las empresas, recursos, objetivos, tipos y volumen de producción, entre otros. Los tipos de organización más usuales son organización lineal o militar, organización funcional o de Taylor, organización lineo-funcional, organización staff, organización por comités. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Elian Rosa Castillo, matrícula 320-9801 y vengo a exponerle mi parte de la exposición. Organización por comité. Este tipo de organización consiste en asignar los diversos asuntos administrativos a un cuerpo de personas que se reúnen y se comprometen para discutir y decidir en común los problemas que se les encomiendan. Los comités más usuales son directivos, ejecutivos, de vigilancia y consultivos. Los directivos representan a los accionistas de una empresa que se le encarga de deliberar y resolver los asuntos que surgen en la misma. Los ejecutivos es nombrado por el comité directivo para que ejecute los acuerdos que ellos tomen. De vigilancia, personal de confianza que se encarga de inspeccionar los labores de los empleados de la empresa. Los consultivos, integrados por especialistas que por sus conocimientos o estudios emiten dictamen sobre asuntos que les son consultados. Las gráficas de la organización son los organigramas y diagramas. Los organigramas son herramientas necesarias para llevar a cabo una organización racional. Son indispensables durante el proceso de organización y aplicables de acuerdo con las necesidades de cada grupo social. Los diagramas, conocidos también como gráficas de la organización o cartas de organización, los organigramas son representaciones gráficas de la estructura formal de una organización que se muestran en las interrelaciones, en las funciones, los niveles jerárquicos, las obligaciones y autoridad que existen dentro de ella. Los organigramas pueden clasificarse por sus objetivos, por su área y por sus contenidos. Por sus objetivos son estructurales, funcional y especialistas. Por su área son generales y departamentales. Por sus contenidos son esquemáticos y analíticos. Existen varias formas de representar los organigramas por su presentación, las cuales están vertical, en la que los niveles jerárquicos quedan determinados de arriba hacia abajo. Horizontal, los niveles jerárquicos se representan de izquierda a derecha. Los circulares, donde los niveles quedan determinados desde el centro hacia la periferia, o sea, hacia afuera. Los mixtos se utilizan por razones de espacio, tanto horizontal como el vertical. El diagrama de procedimiento o de flujo también se le conoce como flujogramas. Jorge Terry lo define como la representación gráfica que muestra la sucesión de los pasos que consta un procedimiento. Los diagramas de procedimiento permiten una mayor simplificación del trabajo, determinan la posibilidad de combinar o ratar la secuencia de las operaciones para una mejor circulación física, mejorar algunas operaciones combinándolas con la otra parte del proceso, elimina demoras y una mejor distribución de la planta o organización. Existen diversos tipos de diagramas de procedimientos: gráfica de flujo de operaciones, esquemática de flujo,
ubicación de equipo y por último gráfica de flujo de forma. En los diagramas de flujo se utilizan los siguientes símbolos: o un círculo que significa operación. Se dice que hay una operación que cuando algo está siendo creada, cambiando o añadiendo, es decir, cuando se modifican las características de ese algo. Un rectángulo que significa inspección, cuando algo es revisado, verificado o inspeccionado sin ser alterado en sus características. Una flecha hacia la derecha, que significa acto de mover de un lugar a otro. Media elipse significa espera o demora. Triángulo, almacenamiento, cuando se almacena o archiva algo para ser guardado con carácter definitivo. Secuencia para elaborar un diagrama de procedimiento. Para la elaboración de un diagrama de procedimiento es conveniente seguir en forma ordenada la siguiente secuencia: escoger el procedimiento para realizar, determinar las técnicas analíticas adecuadas que habrán de utilizarse, analizar el trabajo, hacer una lista de la forma que se va a realizar el trabajo, establecer procedimientos más factibles, presentar la proposición, obtener la aprobación, preparar las instrucciones referentes a los procedimientos, implantar el nuevo procedimiento, observar el procedimiento implantado, preparar una guía adelantando lo logrado y llevar un registro adecuado de realización. Muy bien, esta fue mi parte. Muchas gracias, espero que les haya gustado mucho y que sea de buen entendimiento para su vida.